Buenas tardes, muchas gracias a todos los organizadores del Congreso por la invitación de estar acá con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Silvana Oliva, soy hematóloga pediatra y para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la plática de la perspectiva actual en el tratamiento y el manejo de hemofilia A y B. Estos son mis conflictos de interés y estos son mis cargos de responsabilidad. Vamos a dar inicio. Estos son unos pacientes de la Clínica de Trastornos de la Coagulación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es la clínica donde yo trabajo y en la que llevo ya varios años de estar a cargo. Y pues como ustedes saben bien, la hemofilia es un trastorno de la coagulación. Son varios trastornos de la coagulación que concurren con una diátesis hemorrágica que hace que estos pacientes tengan esta tendencia a tener sangrados asociados a la deficiencia de factor 8 y factor 9. Hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9, y ocurre por estas mutaciones, que hay más de 1000 descritas para hemofilia B y más de 2000 descritas para hemofilia A, que hacen que estos genes no se transcriban de forma adecuada, y eso concurre con la deficiencia o ausencia completa de los factores de la coagulación. En el estándar del tratamiento de los pacientes con hemofilia hoy por hoy, la Federación Mundial de Hemofilia hace mucho énfasis en que debemos de tener políticas de protección para los pacientes con hemofilia que permitan a los países que se les dé un tratamiento adecuado y continuado para el manejo de su condición. Estas son especificaciones que no se cumplen en todos los países, en particular en Guatemala pues todavía no tenemos una ley de cuidados a los pacientes con enfermedades raras o cuentas de alto costo, como se conocen en otros países. Sin embargo, en el seguro social y que los pacientes que tienen estas condiciones puedan tener acceso a recursos de forma permanente. La recomendación también es que se trate a estos pacientes en centros de tratamiento de hemofilia. Los centros de tratamiento pues, son lugares especializados para el manejo de pacientes con hemofilia, y lo ideal es que sean solo un centro de tratamiento, que no sea un hospital o que sea un ala de un hospital. Probablemente eso también es complicado en países como los nuestros. Sin embargo, sí podemos hacer que los grupos multidisciplinarios se manejen o sean muy cercanos a lo que es un centro de tratamiento de hemofilia. El acceso a la profilaxis en los pacientes con enfermedad severa también debe estar garantizado, y el tratamiento a demanda y manejo de inhibidores, así como las complicaciones musculoesqueléticas. Y en este rubro pues es importante porque probablemente lo que implica más costo en el tratamiento de los pacientes con hemofilia es precisamente mantener la profilaxis en los pacientes severos. Sin embargo, es lo que tiene impacto en la calidad de vida del paciente y lo que hace que se disminuyan las complicaciones musculoesqueléticas. Entonces, por supuesto que es a lo que más énfasis le debemos de dar en el paciente con hemofilia. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tenemos a 1.2 millones de afiliados, y los hemofílicos representan pues solo 0.13% de la población, siendo estos los pacientes adultos y estos los pacientes pediátricos. Podemos darnos cuenta que en general los pacientes pediátricos son los que tienen mayor cantidad de pacientes registrados y que están actualmente en tratamiento. En el estándar de cuidado de los pacientes con hemofilia nosotros tenemos 3 ejes principales en la terapia. Uno es que los pacientes tengan acceso a concentrados de factores de la coagulación. De estos tenemos los derivados de plasma y los recombinantes, que van entre la primera y la tercera generación, y los factores de vida media extendida, que en realidad, pues, por lo menos en Guatemala no tenemos aún factores de vida media extendida, pero que cualquiera de estos 3 se pueden usar para tratamiento profiláctico y por supuesto que para tratamiento a demanda también. El inicio temprano de la profilaxis, eso es un tema muy importante, que la recomendación es que se haga durante el primer sangrado, cuando tiene el primer sangrado articular el paciente. A partir de ahí pues ya debemos de iniciar la profilaxis, o bien si tiene un sangrado severo. Y si esto no ocurre, pues iniciarla idealmente antes de los 3 años de vida. La idea es que el paciente reciba tratamiento en el hogar, entonces nuestros esfuerzos deben ir encaminados a que los pacientes y las familias, principalmente en la etapa temprana de la vida, sean cargo de la terapia, que sean capaces de administrar los medicamentos por vía intravenosa
y que los pacientes cuando ya son mayores, cuando están en la adolescencia sobre todo, inicien con la autoinfusión. Estos 3 ejes permiten que el paciente tenga acceso a la que sea de manera continuada y se disminuyan las complicaciones musculoesqueléticas asociadas a la enfermedad. En general, la importancia del manejo multidisciplinario de los pacientes con hemofilia es que tengan acceso a profesionales de la salud que tengan una expertise y una experiencia importante en el manejo de los pacientes con hemofilia, que en general si el paciente no tiene acceso a estos profesionales de la salud, la experiencia puede ser poca en el desarrollo del profesional porque son enfermedades poco frecuentes. Entonces la idea es que se conforme un grupo de personas en cada centro que tenga la experiencia de manejar estos pacientes. El grupo multidisciplinario puede ser tan grande como lo permita el centro mismo. Aquí tenemos en la diapositiva los que nosotros tenemos disponibles en nuestro centro, pero puede también involucrarse el infectólogo, el hepatólogo, se pueden involucrar de acuerdo a las complicaciones, el especialista de rodilla, y ir agregando más y más especialidades de acuerdo a la complejidad del centro. Sin embargo, en nuestro medio pues no tenemos acceso a especialistas tan especializados solo para el grupo multidisciplinario, pero sí tenemos las básicas, ¿verdad? Que son las que permiten el acceso venoso, el odontólogo, la psicóloga, el trabajador social y el genetista que nos ayuda mucho con el tema de portadoras. La profilaxis primaria y secundaria, nosotros la iniciamos en 2014, tenemos a pacientes con profilaxis secundaria que ya tenían de alguna manera enfermedad articular asociada a que ya no tuvieron acceso a la profilaxis de forma temprana y entonces ellos tienen artropatía pues, hemofílica algunos o sinovitis crónica. Y en ese aspecto nosotros les iniciamos la profilaxis a pesar de tener enfermedad articular para disminuir el riesgo de que aumente la enfermedad articular o bien que desarrollen artropatía en otras articulaciones. Y por supuesto que la profilaxis primaria en la mayoría de pacientes que tenemos y que han iniciado de forma temprana. Este es un reporte del centro donde yo me desempeño, donde hicimos todas las deficiencias o los trastornos de la coagulación, siendo por supuesto que los más frecuentes hemofilia AIB, como podemos ver en la diapositiva. También tenemos enfermedad de von Willebrand, deficiencia de factor 8, 9, de deficiencia de factor 10, de factor 13, de factor 5. Tenemos pacientes en profilaxis primaria, pues la mitad aproximadamente, en profilaxis secundaria algunos pacientes y en tratamiento de demanda pues la minoría. Entonces, lo que esperamos es que estos pacientes no estén a demanda, sin embargo, a veces es difícil el acceso a los centros de tratamiento, es difícil lograr que las familias logren el acceso venoso y en ese sentido algunos pacientes prefieren quedarse en tratamiento de demanda, sin embargo no es lo que recomendamos. Dentro de las terapias disponibles hoy por hoy para pacientes con hemofilia tenemos la terapia con reemplazo de factores de la coagulación, que es lo que hemos conocido por mucho tiempo y lo que tenemos disponible. Tenemos los agentes de esquivamiento o puenteo para los pacientes con inhibidores y tenemos las terapias de no reemplazo, ¿verdad? Que se conocen ahora como terapias de no reemplazo, que son estos agentes que hacen que la hemostasia se reequilibre, ¿verdad? Estos grupo de medicamentos que nos hacen que la balanza que está hacia la hemorragia regrese o de alguna manera se ponga más hacia lo normal, hacia el equilibrio, o bien el cuidado que tenemos que tener que no nos lleve hacia la trombosis. Y la terapia génica, que no la tenemos disponible comercialmente, pero que los ensayos clínicos van muy avanzados y que probablemente dentro de poco vamos a tener disponible para que nuestros pacientes puedan optar a estas terapias, que si bien tenemos como presente en la mente que pueden ser terapias curativas, probablemente no es que vayan a ser curativas al 100%, pero muchos años de mejoría y de mantener niveles altos de factor 8 o 9, 10 años en algunos casos, puede ser una terapia muy atractiva para los pacientes que tengan posibilidad de acceder a esta terapia.
Vean acá esta diapositiva de los estudios que están actualmente corriéndose en terapia génica, tanto para factor 8 como para factor 9. Vean acá, tenemos factor 9, tenemos ensayos con factor 9 PADWA, que es una mutación del factor 9 que ha sido interesante para desarrollarla como terapia para los pacientes con hemofilia B. Tenemos por lo menos 4 ensayos de factor 8 con deleción de dominio B, que hace que el gen del factor 8 sea más cortito, y de esta forma sea más accesible a meterlo en el vector y que se ponga disponible para hacer terapia génica. Probablemente van a venir muchos más ensayos y vamos a tener respuestas o posibilidades de terapéutica con estos agentes en un futuro no muy lejano. En relación a lo que tenemos ahorita actualmente disponible y que es lo que utilizamos, tenemos los concentrados de la coagulación, tenemos factor 8 y 9, que pueden ser derivados de plasma. Los derivados plasmáticos, la Federación Mundial lo que nos pide es que tengan por lo menos un paso de inactivación viral, que puede ser más de un paso, puede ser 2 pasos o 3 pasos de inactivación viral. Sin embargo, la mayoría de productos tienen 2 pasos. Con uno pareciera ser suficiente. Sin embargo, en el tema de seguridad, nosotros sabemos que con los derivados de plasma siempre tenemos que ser muy cuidadosos, principalmente porque no vamos a obtener una seguridad al % de que estos concentrados de factor vayan a ser seguros completamente. Sabemos que son productos que, a pesar de la inactivación viral, pueden estar contaminados con priones. También sabemos que probablemente estos productos con genes con virus que son emergentes o nuevos puedan tener contaminación. Son cosas que solo el pasar del tiempo y el tener las estrategias siempre impuestas de seguridad nos van a permitir seguridad en relación a ellos. Sabemos que hay mucho tiempo que no han habido ninguna infección, sin embargo tenemos que tener presente que es un tema que siempre está rondando nuestra mente. En relación a la pureza de los factores, es importante que recordemos que el factor 8, por ejemplo, siempre va a venir con factor de von Willebrand y la variabilidad de cantidad de von Willebrand es mucha. Cada producto, por eso debemos de pensar muy bien cuando tratamos enfermedad de von Willebrand con estos productos, que la relación cantidad de factor 8, cantidad de von Willebrand es muy variable y cambia de acuerdo a producto. De hecho, hay algunos productos que ni siquiera tienen reportada la cantidad de von Willebrand que traen, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de qué producto vamos a utilizar. Principalmente porque también la recomendación es que no cambiemos de producto, por lo menos en las primeras exposiciones de los pacientes, idealmente no cambiar en las primeras 75 exposiciones o al menos dentro de las primeras 50. Y en relación a factor 9, el concentrado de complejo protrombínico que trae factor 9, antes se utilizaba como terapia sustitutiva para hemofilia B. La recomendación es que no lo hagamos más porque trae factor 2 y factor 10 que en algún momento pueden estar relacionados a estados protrombóticos por traer cantidad de estos productos, de estos factores extra, y estos pacientes pueden tener eventos trombóticos que nos compliquen el panorama de las cosas. Entonces la recomendación hoy por hoy es que a los pacientes con hemofilia B los tratemos con concentrados de factor 9 únicamente, no concentrados de complejo protrombínico. En relación a los factores recombinantes 8 y 9 que tenemos disponibles de la primera y la tercera generación, pues tenemos productos que son muy seguros y eficaces en el tratamiento de hemofilia. Son pacientes que han sido tratados por mucho tiempo. Los recombinantes son una estrategia de tratamiento muy efectiva y muy segura para los pacientes con hemofilia, principalmente porque nos quitan un poco ese ruido de la posibilidad de contaminación. Sabemos también que estos no traen, para 8 no traen factor de von Willebrand, y el 9, pues que el 9 es un excelente producto para la sustitución porque es precisamente solo el concentrado del factor. Del 8 tenemos algunos factores que vienen con deleción de dominio B. La deleción de dominio B hace que la molécula sea más corta, pero no tiene impacto en su generación de trombina, en su efectividad, porque recordemos que el dominio B no
tiene efecto homostásico en el factor. Entonces, en esta medida, los concentrados de factor 8 con de lesión de dominio B son tan seguros y tan efectivos como los que no tienen de lesión de dominio B. Y los factores de vida media extendida, estos factores pues son útiles en la terapia profiláctica, principalmente para mejorar la calidad de vida en relación a la menos función de los pacientes que tienen menos accesos venosos porque tienen una vida media más larga, y en ese sentido mejoran la calidad de vida. También nos pueden hacer que tengamos mesetas más grandes de factor, que logremos niveles valle más altos, y en la medida que logremos niveles valle más altos, pues entonces también vamos a mejorar al paciente con su tasa anualizada de sangrado, de lograr ese cero que es no solo la recomendación, sino como el objetivo, la meta que tenemos con todos los pacientes con hemofilia hoy por hoy. Debemos de lograr esa tasa cero para que no tengamos pacientes con enfermedad articular, que es al final de cuentas el objetivo de la profilaxis. Antes decíamos que con 1% probablemente estábamos bien, hoy sabemos que ese 1% probablemente no es lo que necesitamos, 5% quizás sea lo mínimo, y algunos autores proponen que hasta 13% de actividad. Eso es un montón. Creo que cada paciente debemos de ir personalizando la terapia, como vamos a hablar a continuación, pero un enfoque por supuesto que centrado en el paciente, no como una talla les cabe a todos, no, sino más bien pensar en las oportunidades y las circunstancias de cada uno de los pacientes nos va a permitir acercarnos mejor a cuál es la terapia indicada en cada uno de los pacientes. El tipo de tratamiento, pues en nuestro centro la mayoría de pacientes están con profilaxis. El desabastecimiento de derivados de plasma, sobre todo asociado a la pandemia, es una realidad. Nosotros, gracias a Dios, pues en relación a factores de la coagulación no hemos tenido desabastecimiento, pero inmunoglobulina sí, y creo que es un tema que tenemos que tener muy presente en el futuro cercano, porque con las variantes, con la capacidad de la gente de donar, la vacunación, eso es un tema que en definitiva nos compete y que tenemos que tener muy presentes sobre todo para asegurar las terapias en las primeras exposiciones de los pacientes. Los pacientes con inhibidores, pues la profilaxis se hace con complejo protrombínico activado o bien con factor 7 recombinante. Y nosotros tenemos acceso a emicizumab, que es una de las terapias nuevas de estos agentes que no son terapia de reemplazo, sino que equilibran la homeostasis para los pacientes con inhibidores y para pacientes sin inhibidores también. Tenemos una buena adherencia al tratamiento y un sitio importante de tratamiento en casa, asociado a que los pacientes pueden llevar sus concentrados de factor 8 y 9 a la casa. Vean ustedes acá, esta es una paciente de nuestro centro que tiene a su hijo pequeño y está en el proceso de entrenamiento para el acceso vascular. Nosotros siempre recomendamos que la profilaxis se haga de forma personalizada. El fenotipo inherente del sangrado, no solo los pacientes que tienen menos del 1% tienen un fenotipo severo de sangrados, no hay pacientes moderados con 2, a veces hasta 3% de actividad que tienen tanto sangrado como un paciente severo, y en estos pacientes recomendamos que se dé profilaxis. También de acuerdo a la actividad física del paciente, hay pacientes que tienen estilos de vida pues muy relacionados a traumatismos o a incremento de las necesidades de su sistema osteoarticular, ¿verdad? Que hacen mucho deporte físico, que quieren tener una vida muy activa, y hay pacientes que no, ¿verdad? Pacientes que son muy tranquilos, que les gusta leer, estar en casa. Estos pacientes probablemente no necesiten niveles tan altos de factor. Y por supuesto que la farmacocinética, cómo maneja el paciente mismo el factor, es una de las estrategias que debemos de utilizar. Voy a hablar más adelante en esta presentación de las citas de farmacocinética poblacional que nos dan estimaciones muy cercanas a la realidad de cómo se debe manejar el factor paciente, y en este sentido nos ayuda mucho para definir la terapia. Vean ustedes, esta es la herramienta, se llama WAPSIMO, es una herramienta que se desarrolló en Canadá, en la Universidad de McMaster, y nos hace predicciones muy cercanas a cómo el paciente maneja los concentrados de
factor. En esta base de datos, pues nosotros metemos las variables del paciente, ponemos el producto que estamos utilizando, la dosis, y con esos datos, con 2 mediciones, no necesitamos hacer como se hacían antes 6 hasta 12 pinchones para hacer un estudio de farmacocinética, sino con 2 mediciones, 3 si queremos, podemos hacer una predicción muy bien de la curva de cómo este paciente se está comportando. Vean ustedes que este paciente tiene una vida media conservadora de 5 horas, equilibrada de 6 y optimistamente 8 horas. Y entonces este paciente probablemente necesita una terapia de reemplazo alta, dosis altas para lograr los niveles Valle que necesitamos. Vean ustedes que aquí viene la calculadora clínica. En esta calculadora clínica nosotros tenemos las variables del paciente, vamos a introducir 2 de las variables que necesitamos y nos va a predecir la tercera. Entonces, podemos poner la dosis, el Valle y que nos diga el intervalo, o bien podemos poner el intervalo, cada cuánto queremos infundir al paciente, el Valle que queremos y entonces nos va a dar la dosis. Aquí vean un poquito el ejemplo. Entonces si nosotros lo que queremos saber es la dosis, ponemos el Valle y el intervalo y nos dice pues cuánta dosis semanal necesitamos. Vean ustedes que este paciente necesitaría una dosis pues súper alta. Ahí viene en la parte de la esquina inferior izquierda, necesitaría 4.700 unidades cada 2 días, y esto haría que el pico de factor 8 esté súper alto. Entonces nosotros en esta terapia definitivamente no la podríamos aplicar. Si vemos aquí al lado derecho a la diapositiva, si ponemos el como target o que nos dé la información del intervalo, entonces ponemos la dosis y un Valle de 2%, y entonces nos dicen, miren, a este paciente necesitan infundirlo con 1000 unidades, que es la dosis que ustedes pusieron, cada 24 horas, para lograr un valor máximo de 87% de actividad, que es muy aceptable, con un Valle, un mínimo de 5%, que es bastante cercano al 2% que nosotros esperamos. Y en ese sentido pues, nos ayuda a decidir cómo tenemos que hacer la profilaxis del paciente. En esta otra diapositiva pues ponemos la dosis, el Valle va a ser lo que lo vamos a pedir y infundirlo cada 2 días. Si lo infundimos en vez de cada 24 horas, cada 2 días, vean que este paciente tenemos un Valle del 1%, ¿verdad? Si eso es aceptable para nosotros, esta sería 1000 unidades cada 2 días, podría ser útil en este paciente, de acuerdo si el Valle es algo que podemos tolerar. Si nosotros logramos una profilaxis personalizada, estos pacientes pues pueden tener un buen desarrollo, una buena calidad de vida en la segunda y tercera década de la vida, que es cuando estamos pues más activos, y tener una esperanza de vida cercana a la población en general, que los reportes son que los pacientes con profilaxis, con hemofilia severa, tienen una expectativa de vida igual que la población general, arriba de 70 años, sí pueden tener acceso de forma continua y permanente a esta profilaxis, que es al final de cuentas la recomendación o lo que esperamos en todos los pacientes. Por supuesto que la profilaxis debe ir cambiando conforme se va moviendo el paciente en sus etapas de vida. Los factores protrombóticos del adulto son muy diferentes de los del niño. Cirugías, tabaquismo, sedentarismo, obesidad son temas mucho más frecuentes y más estudiados con el síndrome metabólico del adulto, y probablemente estos pacientes necesitarán cambios de su profilaxis en relación a la adquisición o pérdida de estos factores de riesgo. En cuanto a las terapias no de concentrados de factor 8, sino con estos agentes, el que tenemos comercialmente disponible hoy por hoy, pues es el emicizumab. Vean ustedes que es un factor, bueno, es un anticuerpo monoclonal biespecífico que lo que hace es que mimetiza la función del factor 8, acercar al 9 con el 10 y de esta manera generar 10 activado. Vean cómo el emicizumab hace el mismo rol y por eso es efectivo en el tratamiento profiláctico de los pacientes con hemofilia. La recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia es que se debe de usar en los pacientes con inhibidores, y en los pacientes sin inhibidores se podría usar. Es una estrategia más de tratamiento, pero si sabemos que en los pacientes en los que se debe de usar por su eficacia en relación a la generación de trombina y a disminuir los sangrados, es pacientes con inhibidores. Y estos pacientes, recordemos que esta terapia no es una terapia de demanda, solo es una terapia para profilaxis, para prevenir los sangrados.
Otras terapias que no contienen factores, pero que no tenemos disponibles comercialmente aún, sin embargo, van muy avanzados en sus ensayos clínicos, está fitusiran, que es una molécula que interfiere con la actividad de la antitrombina 3. Esta está indicada en pacientes con hemofilia A y B y también es de forma subcutánea. Y tenemos el concizumab, que es otro anticuerpo monoclonal, que es un inhibidor de la vía del factor tisular. Es un anticuerpo que inhibe al inhibidor de la vía del factor tisular. Es palabras, pero no lo es. El inhibidor de la vía del factor tisular, que lo tenemos endógenamente activo. Si nosotros tenemos anticuerpos que lo neutralizan, entonces tenemos la vía del factor tisular permanentemente activada. Y esta es otra de las estrategias de tratamiento para hemofilia que probablemente no tenemos disponibles ahorita, pero que los ensayos clínicos son bastante prometedores y que tenemos que tener presentes para el futuro no muy lejano. Por último tenemos la terapia génica, que la terapia génica pues creo que muchos hemos puesto mucho interés en este tema, no solo para hemofilia sino para otras patologías, y que sea una realidad que hoy por hoy tengamos sepamos los vectores que pueden cargar el gen de la hemofilia del factor 8, ¿no? Empezar a sintetizar las células hepáticas del producto y que esta producción de factor 8 y 9 es sostenida, constante y que mejora el paciente con hemofilia es una terapia que suena muy atractiva para los pacientes que vayan a ser candidatos para la misma y que seguramente va a ser un cambio en hemofilia, y cuando se pueda extender esto a otras patologías como enfermedades raras de origen genético, pues probablemente va a ser una estrategia muy interesante para nosotros los hematólogos y para los pacientes poder tener disponibles estas terapias. Quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias por la atención.